Bien, por último vamos a observar la última etapa de la identificación bacteriana, ¿sí? Donde ya podemos identificar a las bacterias por su género y especie mediante la observación de las características bioquímicas o metabólicas por los resultados de las pruebas bioquímicas que vamos a ver a continuación. Recuerden que veníamos de los cultivos, ¿sí? En medio sólido, donde habíamos observado por observación microscópica directa si eran cocos gram positivos o eran bacilos gram negativos, ¿sí? Hay colonias, hay formas bacterianas que son distintas de los dos grandes grupos que vamos a observar hoy, pero para lo que es la clase, que es un panorama general de una marcha bacteriológica, con estos dos grupos principales es más que suficiente para que ustedes tengan en cuenta. Bien, si observamos cocos gram positivos, le hacemos una prueba rápida, ¿sí? Que se conoce como la prueba de la catalasa. La prueba de la catalasa es evidenciar, ¿sí? Una peroxidasa, que es una enzima bacteriana, que va a desdoblar al peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada en agua y oxígeno, ¿sí? El oxígeno provoca burbujas. Entonces, si observamos, ¿sí? Ponemos una gota de agua oxigenada y con la colonia que queremos investigar, tocamos apenas la colonia y la mezclamos con el agua oxigenada, si genera burbujas es catalasa positivo. Esa pruebita rápida que sale directamente del medio de cultivo me va a diferenciar a los cocos gram positivos en dos grandes grupos: catalasa positivos y catalasa negativos. Dentro de los catalasa positivos están las especies de Staphylococcus, ¿sí? Y dentro de los catalasa negativos están los Streptococcus y los Enterococcus. Siempre, nunca pierdan de vista, más allá de la marcha bacteriológica, cuál es el origen de esa muestra, ¿sí? Si es una muestra de piel, vamos a esperar Staphylococcus. Si es una muestra que viene del tracto digestivo, es probable que vengan los Enterococcus, ¿sí? Bien, o sea, no pierdan de vista el origen de la muestra. Entonces, si son catalasa positivo, la prueba siguiente, ¿sí? Que esta ya no es una prueba tan rápida, tarda un poquitito más, sería la prueba de la coagulasa. La prueba de la coagulasa es evidenciar si estas bacterias tienen la enzima coagulasa que se encuentra en el plasma lo que se utiliza es plasma de conejo. Bien, si las pruebas da que es coagulasa positivo, es decir, que mediante con un inóculo del medio de cultivo se mezcla con el plasma de conejo, si se formó este coágulo, ¿sí? que se deja descansar un tiempito en estufa, si se formó este coágulo, es coagulasa positivo. ¿Cuáles son las bacterias coagulasa positivo? Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus Scheffleri coagulas y Delphini, ¿sí? Son todos estafilococcus que están asociados a procesos infecciosos. En cambio, si es coagulasa negativo, se observan en Staphylococcus epidermidis que generalmente se asocian con procesos no patogénicos. O sea, si llegamos a este resultado, probablemente sea una contaminación de la muestra, ¿sí? Y habría que volver a pedir. Bien. En el caso de catalasa negativo, ¿sí? Si nos vamos para el lado de los Streptococcus o Enterococcus, las pruebas bioquímicas que hay que observar, ¿sí? Es, en primer lugar, quizás esto se observa directamente en el medio de cultivo, es el tipo de hemólisis que produjo en el agar sangre, ¿sí? Si es una hemólisis de tipo alfa, de tipo beta, de tipo gamma.
A ver, o sea, parcial, total. Sí, ese es el tipo de hemólisis que se debe observar. Ya les digo, yo no les voy a explicar en esta clase cuál es el fundamento de cada una de las pruebas bioquímicas porque se haría muy largo, sino los pasos metodológicos de qué pruebas debo utilizar en el caso de que me dé un grupo bacteriano o otro grupo bacteriano. Bien, también en estos casos podemos utilizar bilicisculina. Bilicisculina es generalmente en sospecha de Enterococcus para ver si resiste este medio. Cloruro de sodio lo mismo. El medio PIR o caldo ácida en general son pruebas para diferenciar más que nada Enterococcus. Streptococcus se observa más que nada la hemólisis. Bien. En el caso de que sean estáfilos, si las sospechas son estafilococos diocatalasa positivo, diocoagulasa positivo, y volvemos un poco para atrás, estábamos en este grupo, ¿sí? Que podía llegar a ser. Entonces, ¿cómo diferencio qué tipo de especie de estafilococo es? Mediante estas pruebas bioquímicas. Esta es la prueba bioquímica, la primera, la DNasa, ¿sí? Que sería obviamente la enzima encargada de desdoblar el ADN. Y Voges-Proskauer, las pruebas de Voges-Proskauer, ¿sí? Que se observan aquí. Y las pruebas de azúcares, ¿sí? Los diferentes azúcares, si son capaces de desdoblar esos azúcares o no. ¿Sí? En este caso sería negativo, un positivo se ve amarillo, o naranja en estos casos cuando está un poco dudoso es negativo, el positivo es bien amarillo. Sería la fermentación de azúcares, ¿sí? De acuerdo a cómo nos den, ¿sí? Los resultados, positivos o negativos, vamos a encontrar la especie de estafilococo que está involucrada en este proceso infeccioso. Cuando ponemos así variable, esto sale de tablas que son analizadas por los centros de referencia, ¿sí? Como puede ser el CLSI, o que son las tablas que utilizan también el Malbrán, que son, o sea, mediante estudio de varios microorganismos, nos indica que, por ejemplo, que para Staphylococcus aureus para DNasa va a ser positivo y para Delphini va a ser negativo. Hay algunas bacterias que generan un resultado variable, o sea, puede ser positivo o negativo. En ese caso no serían definitorios, si da positivo o negativo, estas pruebas bioquímicas para esas especies. Pero bien, o sea, el concepto es ese. A partir de las pruebas bioquímicas se puede llegar al resultado de especie bacteriana. En lo que respecta a la observación de bacilos gram negativos, ¿sí? De las colonias que habíamos observado en el crecimiento en los medios de cultivo, ¿sí? Por observación microscópica, si observamos bacilos gram negativos, vamos a hacer la siguiente pruebita rápida, que es la prueba de la oxidasa, ¿sí? Esta prueba de la oxidasa lo que hace es evidenciar la actividad de la enzima citocromo oxidasa, que mediante un reactivo que generalmente está impregnado en el papel, se puede evidenciar. Si tocamos la colonia, esta prueba se hace con un escarbadiente estéril, no se tiene que utilizar metal. Tocamos la colonia sospechosa con el papel. Como podemos observar, si se desdobla el color a violeta, es positivo. Si no desdobla, si no se pone en ese color, es negativa. Bien, entonces ahí ya tenemos dentro de los bacilos gram negativos a los que son oxidasa positivo y los que son oxidasa negativo, que ya tenemos dos grandes grupos, ¿sí? Los oxidasa positivos generalmente están
las subespecies de Pseudomonas, y los negativos están las enterobacterias. Lo que hacemos es repicar algunas colonias en Kliger o TCI, ¿sí? Que esa sería la prueba estándar para los bacilos gram negativos, y en el que vamos a observar varias características bioquímicas, ¿sí? Pero también vamos a diferenciarlos en dos grandes grupos, como figura en la diapositiva, en grupos fermentadores y no fermentadores de los hidratos de carbono. Dentro de los no fermentadores están todas las subespecies de Pseudomonas. Bien. ¿Por qué se diferencia en fermentadores y no fermentadores? Porque este medio, ¿sí? el medio Kliger, lo que tiene es que en su composición va a tener tanto glucosa, ¿sí? como lactosa y hidrógeno sulfurado para lo que va a generar diferenciaciones de género y especie, en algunos casos, de las especies bacterianas que se están estudiando. ¿Sí? A su vez también revela la presencia o ausencia de producción de gas. Entonces dentro de una prueba bioquímica hay varios parámetros que se pueden evaluar solo con esta pruebita, ¿sí? Bien. Para el caso de los fermentadores, ¿sí? Lo que nos va a diferenciar es si son fermentadores de lactosa o no lo son, ¿sí? Kliger. Si son fermentadores de lactosa, ¿sí? Son lactosa positivos, podemos llegar a encontrar al Kliger de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque desdobla la lactosa que está presente en el medio y lo acidifica, volviendo al medio un color amarillo, ¿sí? Por la fermentación de la lactosa. Hay algunos grupos que solo fermentan lactosa, ¿sí? Pero no fermentan la glucosa. Generalmente no se observan los Kliger de esta manera, ¿sí? Lo que se hace, volvemos un poquitito para atrás, es picar una colonia con una anza recta. El anza recta va hasta el fondo, ¿sí? del tubo, y luego se va para afuera y se estría la superficie en bisel. Si son lactosa positivo, hay veces que solo acidifica el pico del Kliger. Si son lactosa positivo pero glucosa negativo, aquí no se muestra, pero el fondo del tubo sigue estando rojo, ¿sí? sin fermentar, entonces no se va a acidificar. Para los que generan este tipo de característica tenemos Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, que son todos lactosa positivo. Los que son lactosa negativo, que pueden dar el pico de flauta sin rosa o rojo intenso, sin acidificar, nos va a dar el grupo de los Proteus, el grupo de la Salmonella, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir con el tema de la glucosa, que acidifica en el fondo del tubo la glucosa y el pico de flauta permanezca negativo, entonces sigue siendo lactosa negativo. Bien, faltaría agregar que si a este tubo lo encontramos de color negro es porque son hidrógeno sulfurado positivo, ¿sí? Esa es otra prueba que genera la diferenciación de especies bacterianas. Bien, y si fíjense, en este caso se subió un poquito, ¿sí? Aquí podemos observar burbujas. Estas burbujas serían que son bacterias productoras de gas, ¿sí? Como puede ser el caso de Escherichia coli. Bien, pero en general, si son del grupo de enterobacterias o son oxidasa negativo, ¿sí? Nos vamos para el grupo de enterobacterias. Sabemos que que pueden llegar a ser fermentadores, ¿sí? Porque hicimos la prueba de Kliger
y ya observamos que pueden fermentar o no fermentar la lactosa. Bien, y nos vamos con esta pruebita ya diferenciando los diferentes géneros bacterianos que se encuentran dentro del grupo de los bacilos gram negativos. Si no fermentaron, ¿sí? Los hidratos de carbono, nos vamos para este grupo. Bien, bacilos gram negativos fermentadores, que son los fermentadores de los hidratos de carbono, tenemos Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Proteus, Salmonella, que para terminar de identificar el género y la especie, podemos utilizar todas estas pruebitas, ¿sí? Que son sulfhídrico hidrógeno o hidrógeno sulfurado, que se observa en la prueba de Kliger que les dije recién, la producción de indol, la motilidad, si son móviles o no lo son, la producción el desdoblamiento de la urea, el citrato, la lisina, la ornitina, ¿sí? Si son capaces de desdoblarlo o no asimilarlo, y la fenilanalina desaminasa. Son todas pruebas bioquímicas que, les vuelvo a repetir, no voy a analizar el fundamento de cada una porque sería muy larga la clase, pero son las que se utilizan en este grupo de bacilos gram negativos fermentadores para terminar de identificar género y especie bacteriana. En el caso de que sean bacilos gram negativos no fermentadores, ¿sí? Obviamente vamos a encontrar el tubo de Kliger de esta manera, con un rojo intenso por la alcalinización que sufrió el medio, porque no desdoblaron los hidratos de carbono. Y vamos a utilizar diferentes pruebas bioquímicas también, ¿sí? Como en este caso el agarcetrimide, que es para diferenciar especies de pseudomonas. Bien, hasta aquí fue lo que es identificación bacteriana. Vamos a estudiar la última parte, que serían las pruebas de sensibilidad.